Bienvenidos a un nuevo programa de TV Motos News junto a Gustavo Crespo. Vamos a estar contándoles algunas novedades más. De a poco empieza el motociclismo a nivel mundial, así que tenemos buenas noticias para compartir. Y saben que para nosotros es muy importante el tema seguridad, así que nuestro entrevistado de hoy tiene que ver con eso. Así que bueno, vamos a arrancar de lleno con la entrevista. Vamos a presentar al ingeniero Gustavo Brambati. Gustavo es el gerente de seguridad vial de CESBI. Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo vas? Bueno, básicamente queremos que empieces contándole de manera sencilla en qué se enfoca CESBI y cuáles son las tareas que cumplen. Bueno, CESBI es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Es un centro que está conformado por empresas aseguradoras y bueno, y trabajamos sobre toda la problemática de la seguridad vial, ¿no? O sea, tenemos una rampa de impacto, chocamos a vehículos a velocidad controlada, también hemos chocado motos para poder evaluar de alguna manera cuál es el comportamiento de la moto al impacto y también para saber cómo reparar una moto al momento del choque, ¿no? Sabemos que son bastante complejas, digamos, las reparaciones de las motos, la parte plástica, la parte del chasis, ¿sí? Entonces por eso hay una rampa de impacto que tiene un equipo, digamos, que se lanza contra la moto, en este caso, a velocidad controlada de 15 km/h y simula un choque citadino, ¿no? Para evaluar cuáles son los daños que se generan y poder establecer, digamos, un criterio de valoración de cuánto cuesta el daño a partir de un choque, ¿sí? Pero también trabajamos todas las problemáticas de la seguridad vial porque también tenemos equipos de investigación a lo largo de todo el país para poder investigar, bueno, qué es lo que ocurre, ¿no? Por lo menos, de hecho todos los días hay accidentes, lamentablemente. La cuarentena ha bajado mucho la cantidad de siniestros viales, pero ahora se están volviendo a incrementar nuevamente. Y cuando existen víctimas o heridos, nosotros tenemos un equipo que viaja al lugar del hecho e investiga qué pasó, ¿no? Para poder evaluar, por un lado, las responsabilidades que hacen un poco al pago de indemnizaciones y también poder saber, de alguna manera, o sea, poder contribuir desde CESBI a partir, digamos, de este conocimiento a cómo se podría haber hecho para evitar esos siniestros, ¿no? De hecho, ahora estamos haciendo, lamentablemente, muchos casos con motos también, ¿no? O sea, en esta cuarentena ha bajado mucho los siniestros con automóviles y ha aumentado muchísimo los siniestros con motociclistas, ¿no? Y creemos, sinceramente, que la moto va a ser un gran protagonista, o sea, entendemos por un lado que el beneficio que tiene la moto dentro de esta cuarentena, ¿no? Pensando un poco que la protección ya lo da per se, ¿no? La moto, en el sentido de que tiene el casco y los guantes son casi, digamos, son como necesarios dentro, digamos, de lo que es el COVID. Sí. Pero bueno, también esperamos de alguna manera o sea, no confiarse tanto como los que estamos viendo hoy por hoy en las calles, particularmente en la ciudad, ¿no? La confianza que a veces tienen algunos automovilistas de pensar que están solos y eso realmente entraña un riesgo muy, muy alto, y eso es un poco la preocupación, ¿no? O sea, hoy lanzamos en la semana estuvimos lanzando una campaña y donde el leitmotiv era el tema de la velocidad, porque entendemos que muchos están confiando, digamos, de la soledad de las rutas o de las rutas un poco con un poco de menos de tránsito como para exceder las velocidades máximas. Y de hecho es un problema, ¿no? O sea, está habiendo muchos excesos de velocidad. Y bueno, eso es una preocupación. Y por otro lado también hay propuestas por parte, digamos, del gobierno de bajar algunas velocidades máximas. En la ciudad también lo hemos visto en algunas avenidas que se han bajado de 60 a 50 km/h. Y también, bueno, evaluar de alguna manera cuál es el impacto que puede tener esto a la seguridad vial, ¿no? Sí, en otros países ha sido muy positivo la evaluación de reducir incluso más, ¿no?, la velocidad en tránsito urbano y ha disminuido también la cantidad de siniestros. ¿Sabemos del compromiso de CESBI con respecto a lo que es las capacitaciones? Han trabajado mucho en este contexto de coronavirus, ¿no? Sí, realmente sí. Nosotros trabajábamos mucho en nuestro centro porque ahí tenemos una pista también de entrenamiento. Trabajamos también la problemática de la moto, que parezca mentira, o sea, en cursos para motociclistas, pero lo más común es cursos para conductores de automóviles.
Y bueno, trabajamos con todo lo que es la actividad petrolera, agro, etcétera, etcétera. Pero bueno, a partir del COVID, obviamente nuestras instalaciones están inactivas. Tenemos solamente una parte que es la parte de reciclado de autos chocados y demás, que vendemos piezas de autos. Solamente eso es lo que está activo, y entonces ahora transformamos, digamos, todas nuestras capacitaciones, que ya teníamos una gran parte modificada, en un formato streaming, o sea que hacemos capacitaciones online, que bueno, también nos ha cambiado el panorama, digamos, de lo que eran en nuestros entrenamientos, porque ahora realmente llegamos mucho más lejos, ¿no? O sea, hoy nos enteramos que había gente de Paraguay, de Uruguay, de Perú, ¿no? O sea, escuchando nuestras capacitaciones, y eso está muy bien, eso es muy positivo, ¿no? Sí. O sea, ampliamos nuestra frontera. Gustavo, quería hacer una pregunta aprovechando tu experiencia. Sabemos que están trabajando mucho en lo que es seguridad, por esta situación que vos comentabas, donde la moto se va a empezar a ver más, es una buena alternativa para movilizarnos. Pero más allá de eso, antes del COVID, a nosotros nos llegaban las estadísticas desde el gobierno de la ciudad, por ejemplo, que nos decía que en los últimos 10 años se registró el número más bajo de muertes, ¿no? Por distintas circunstancias que tienen que ver con la seguridad vial. ¿Vos cómo lo ves? ¿Es realmente así, a pesar de que cada vez hay más motos circulando y más vehículos? Mira, a ver, yo lo que veo es que no ha habido un descenso tan marcado de alguna manera en las estadísticas. Eso es una realidad. O sea, no fue tan abrupto la caída de accidentes de tránsito. Ha habido menos accidentes con autos, sí, pero ha habido cambios de reglas de juego. O sea, en Argentina no se había el fenómeno de la moto estaba muy vinculado a temas más deportivos durante muchos años. Bueno, en la década del 90 las motos que ingresaban eran motos de alta cilindrada, ¿sí? O sea que estaba más vinculado a gente que salía a la ruta y a lo mejor con otro tipo de conciencia vial. La explosión que han tenido las motos chicas ha cambiado de alguna manera el panorama vial. No está mal, o sea, simplemente siento como que no ha acompañado el país y la conciencia. De hecho, o sea, hasta ese momento ni siquiera existían exámenes para los motociclistas, exámenes de manejo, ¿no? Sí. Ahora, por suerte, ya se han empezado a regularizar en todos los municipios, pero bueno, y esto es un problema, ¿no? O sea, la moto es un vehículo muy práctico porque permite vincular en forma, o sea, uno se permite primero con una poca inversión uno tiene una movilidad y eso está muy piola, ¿sí? Pero hay que hacer, por un lado, la gente tiene que tomar conciencia de los riesgos que significa manejar una motocicleta, y por otro lado las ciudades tienen que hacerse amigables al uso de la moto, ¿no? O sea, la motocicleta. Y el resto del tránsito también tiene que respetar al motociclista. O sea, uno ve que en cualquier país del mundo se entiende la moto como un vehículo y como que ocupa un lugar en el carril, y acá parecería como que la moto tiene que estar segregada a la derecha, y eso nos parece un tema que que debería entenderse de alguna manera, porque así no va a funcionar. Continuamente la moto va a estar circulando en el ángulo ciego del automovilista, y la verdad que los riesgos ahí se multiplican muchísimo, ¿no? Y seguir trabajando en la conciencia de, como dijiste, ¿no? La inversión que tiene que hacer el usuario, que no solo está comprando una moto, sino los elementos de seguridad, como un casco integral, ¿no? Como un casco integral. Y no, porque esto yo lo he visto en muchos concesionarios, por supuesto uno tiene que aceptar lo que solicita el cliente, pero a veces el cliente hace el gasto fuerte en la moto y termina comprando una cáscara de nuez como casco, ¿no? Sí, tal cual, y eso es importante. Nosotros de hecho tenemos un laboratorio de cascos que ensayamos los cascos para el INTI, y eso es cierto, a veces hay cascos que incluso han tenido homologaciones, la verdad, bastante cuestionables, ¿no? Raras, sí, raras. Raras, ¿viste? Raras. Sí. Y hemos probado, bueno, y han mandado pésimo, ¿no? Sí. Y eso, la verdad que ejerce muy poca protección. La gente piensa un poco en la fiscalización y no se da cuenta que es un elemento básico de protección, porque en la caída hay que entender que la moto lo primero que toma contacto con el piso es la cabeza, porque, o sea, funciona como si fuese la punta de un látigo, ¿no? O sea, el peso ese concentrado en el cuello. Entonces eso hace que uno se direccione cuando en la caída con la cabeza al piso, y eso es lo que pasa habitualmente. O sea, es difícil frenar el golpe de la cabeza contra el piso.
Por eso, cuando vemos cascos que están... Bueno, a veces los cascos se rompen y funcionan bien, pero bueno, sí. son buenos. O sea, que se rompan no significa que el casco sea malo, ¿no? Pero bueno, el casco tiene que tener ciertos atributos, no solamente, digamos, el plástico externo, sino que tiene que realmente amortiguar, y uno se da cuenta en los ensayos de casco que la efectividad que esto genera al momento de una caída, ¿no? Sí, por favor, le pido a la gente, y sé que esto es televisión y por ahí voy a pasar un poco a un lenguaje muy coloquial, pero que la gente deje de usar un balde en la cabeza. Quiero pedir a la gente que tome el compromiso de hacer una inversión que va a ir a parar al músculo más importante, como dijiste, que es el cerebro. No, bueno, y ahora tiene la doble finalidad. O sea, que yo creo que la gente le tiene mucho miedo al COVID, ¿no? Y esa es la verdad. Y tal vez que esto ayude de alguna manera a... que no le tiene tanto miedo eso lo veíamos hoy, o sea, la gente le tiene mucho miedo al COVID, y lo cual no es que no coincida, estoy totalmente de acuerdo, pero al tema vial lo ve como algo que no le va a pasar a él. Sí. Eso es una realidad, ¿no? Y cuando hay muchas más chances de alguna manera de salir a la calle y sufrir un accidente de tránsito, en la actualidad de la Argentina de hoy, de pegar el COVID. No estoy diciendo que no sea un problema, simplemente que hoy estadísticamente es más probable que participar de un accidente de tránsito y que nos golpeemos que participar de pegarnos de alguna manera al virus del COVID, ¿no? Sí. Tal cual, Gustavo, compartimos con vos. Queríamos agradecerte muchísimo este tiempo, tu experiencia, toda la información que nos brindaste, y desde nuestro lugar también quedar a disposición tuya para todo lo que podamos hacer y sumar para que la seguridad vial siga mejorando. Te mandamos un cariño muy grande. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y vamos a seguir con el mundo del motociclismo. En este caso me vas a hablar de la Ducati. De la Ducati 1959 125 GP. Prepárense para repasar esta historia, ¿no? Y hablamos un poco del contenido de lo que ha sido esta moto. La primera desmodrónica con carenado tuvo los primeros triunfos en el Giro de Italia. Lograba alcanzar a 12 caballos a 1500 revoluciones por minuto, y si bien no está en la estadística, se decía que andaban en el orden de los 140 kilómetros. Esta primera moto que tuvo éxito para la casa de Ducati. Recordemos que Ducati fue una familia de hermanos. Adriano, Marcelo y Bruno Ducati en el año 1950 empezaron a crear radios, y como después de la guerra también empezaron a encontrar otros recursos, terminaron haciendo motores hasta llegar a las motocicletas. Y desde allí señalar esta moto que fue la primera gran ganadora, ¿no? Que en el año 1959 esta 125 lograba junto a un piloto histórico, el británico Mike "The Bike" Haywood, un piloto que está en el Salón de la Fama del motociclismo, que logró 76 victorias, imagínense, 112 podios y 9 títulos, nada más y nada menos. Y esta fue la primera victoria que lograron con esta moto. Así que esta demodrónica de un solo cilindro, monocilíndrica, fue la gran ganadora en los primeros triunfos que le dejó a Ducati esta 125 GP. Bueno, y seguimos con el mundo de la competición. En este caso, Honda no va a poder jugar de local. Es así, Janina, se pierde quizá una de las marcas más importantes en la industria de la moto, que tiene siempre toda la energía puesta en la deportividad. Se pierde su partido de local, y el circuito de Motegi no va a ser escenario. El Gran Premio de Japón no se va a correr, ha sido cancelado en esta enorme lista que incluye en Alemania, Países Bajos, Finlandia, que iba a debutar este año después de mucho tiempo, Reino Unido y Australia. Se suma ahora Japón, y un cronograma y un calendario que ha sido prácticamente desintegrado de cómo empezó a principio de año. Así que ahora Dorna y MotoGP junto a FIM lograron aunar un calendario mucho más europeo, con comienzo en lo que va a ser la cita de Jerez el 19 de julio. Se recorrerá para esta temporada República Checa, el Red Bull Spielberg de Austria, y también la República de San Marino será sede junto a Barcelona, Francia y posiblemente Valencia, como todos los cierres de año.
Y quedaron a la expectativa, quedaron con asterisco. Esto no está cancelado, llevamos cierta tranquilidad para estar atentos. Están en asterisco las etapas asiáticas de Malasia y fundamentalmente lo que nos interesa, el Gran Premio de la República Argentina, que está en carpeta. Falta la conversación, hay comunicación directa, como venimos anunciando, entre el organizador local, Dorna Sporila, y la FIM, y definitivamente no está suspendida. Está con asterisco, la fecha sería en el mes de noviembre, y de confirmarse que tendrá que serlo dentro de los próximos 50 días, ya tendremos el anuncio de si el Gran Premio de la República Argentina va a estar confirmado o no. Bueno, veremos qué pasa con el Gran Premio de Argentina. Y esto que decíamos de Honda tiene que ver con que justamente Motegi es el circuito de prueba de la marca. Así que bueno, lo van a estar sintiendo. Se nos terminó el primer bloque, vamos a una pausa y continuamos en un ratito con ustedes.